Buenos días. Les saludamos desde la organización Jurisprudencia del Trabajo. Mi nombre es Lourdes Rodríguez y hoy nos estará acompañando la doctora, nuestra corresponsal desde Argentina, la doctora María Carolina Quevedo. María C., ¿cómo estás tú? Buenos días, doctora. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, querido. Es así, con un poquito de frío, con 40 grados más o menos por allí. Bueno, doctora, aquí el cambio de temperatura es increíble. O sea, ayer estaba fresco y hoy te anuncia que hace calor. Entonces, uno tiene que estar chequeando el tema del tiempo muy pendiente porque te quita la chaqueta, ponte la chaqueta, saca el impermeable. Mira, María C., y una pregunta antes de iniciar con nuestra actividad, que los participantes van a decir, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Una tertulia? Sí, pero ya vamos a enfocarla. Una pregunta, ¿allí los pronósticos del clima sí son acertados o es que dicen va a llover y de repente hace calor? Absolutamente, doctora. Son Absolutamente. O sea, aquí no pela el pronóstico del tiempo. Usted dice, te dicen, ahí va a llover y tú ves un sol radiante. En 20 minutos ve la nube negra y dice, no se pelaron. Es así. Qué bien, qué bien. Bueno, María C., el tema por la cita del día de hoy es para conversar sobre seguridad y salud en el trabajo. Para dar o hacer abreboca, me gustaría comentar contigo, no sé si lo has podido revisar en las redes sociales, que el día lunes se generó un incendio en un bodegón, en una de las sedes de un bodegón bastante conocido aquí en Caracas, en Bellomonte. Eso ha generado congestionamiento en el tráfico. Bueno, la gente siempre, esa chispa de curiosidad que siempre tenemos allí. Pero más allá de si el señor fue y le prendió fuego, si lanzaron una molotov, si fue un empleado disgustado que lo lanzó, si fue un vecino que estaba molesto y generó X. Más allá de eso, de si es culpable, si no es culpable, quiero hacer un llamado de atención con respecto al tema de seguridad y salud. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos visitado panaderías, farmacias, la taguarita que está al lado, quizás dentro de nuestra misma casa, que no tenemos los mecanismos necesarios para la prevención? En cuanto a locales comerciales, pues están sujetos a normas COVENIN, a un permiso de bombero, quizás no tiene los extintores o tiene los extintores, pero piensan que eso es para colocar la chaqueta allí. Un aspecto fundamental en materia de seguridad y salud es el programa de seguridad y salud, el cual establece que debemos tener unas brigadas, es decir, capacitar a nuestros trabajadores en el manejo de estas herramientas. ¿Cuántos de los colaboradores que tienen ustedes en la empresa saben utilizar extintores? Saben para qué tipo de fuego? Hay unos que son para fuego, otros que son para cuando generados por la chispa eléctrica, por la chispa como tal que se genera. Entonces no siempre son los mismos polvos, pero sabemos eso, cómo reaccionar, tienen las señalizaciones de forma adecuada, algo tan sencillo como las luces de emergencia. Se va la luz, ay, ¿verdad que aquella lámpara estaba dañada? No, para eso es todo el tema de las brigadas, para hacer ese chequeo, María C. Claro, no sabía el caso, doctora, de verdad que no estoy al tanto del caso, pero cuando ocurren estos eventos, pues uno lo primero que tiene que revisar y mirarse, ponerse la mano en el corazón y decir como empresa, ¿cuál es mi compromiso con la seguridad y salud? Por lo que estoy entendiendo, ocurre un lunes en Sí, horario de trabajo, o fue en la noche. a las 5 de la tarde. Imagínate, imagínate. No hubo, Entonces, no hubo lesionados,
no sé el detalle de la situación, sé que se afectó un edificio y la mayoría de la gente se ha abocado a decir el dueño del bodegón tiene que pagar, que haga esto. Pero yo no quiero saber si el señor tuvo responsabilidad, no, eso se hace las investigaciones y la justicia o el sentido común hará que reine la solución en este caso. Pero mi llamado de atención es que nos analicemos, nos auditemos, verifiquemos si efectivamente en nuestra empresa estamos cumpliendo con las normas de seguridad y salud. Para eso muchas veces nos apoyamos de terceros, de personas que son externas, porque eso es como el caso típico de la silla en el cuarto. Esa silla se ve muy bonita allí y yo llego y coloco una ropa. Esa ropa hoy al día siguiente la guardo, pero después ya lavo la ropa y empiezo a dejarla allí en la silla. Yo me acostumbro a eso, a siempre ver la silla con la ropa. Lo mismo ocurre en los puestos de trabajo. Yo me acostumbro a que la silla mía le falta una ruedita, entonces todo el día trabajo en una posición incorrecta. Nos acostumbramos a esas condiciones inseguras. Y para nosotros ya no son condiciones inseguras, sino eso es normal, ese cable está pelado allí, pero tranquilo, no pases por allí para que no te el correntazo, pero tú pasas por acá. Entonces es un tema de sentido común. Vamos a aprovechar, vamos a aprender de esta situación, a auditarnos, a verificar si verdaderamente estamos siendo preventivos, porque la LOPSIMA tiene una palabrita allí que es Ley Orgánica de Prevención. La idea no es que reaccionemos ante lo que ocurre. Bueno, si ocurrió, pues tenemos que solucionar. Pero la idea es prevenir. Ese es el objetivo fundamental. Y es lo que muchas empresas, e incluso personas, dice empresa por decir el todo, pero nosotros como humanos, como seres humanos, omitimos. Entonces, me gustaría pues iniciar esta actividad haciendo ese llamado a la reflexión y tratemos de verificar el cumplimiento de todas las disposiciones. Claro, porque fíjese, doctora, que una la importancia de la LOPSIMAT es crear aquellas instituciones, figuras que coadyuven al empleador a cumplir con las obligaciones. Entonces, por eso tenemos el Comité de Seguridad y Salud, tenemos la figura de los delegados de prevención, sí, donde tenemos los servicios de seguridad y salud en el trabajo. O sea que las disposiciones legales fueron diseñadas para que entre todos los actores que estamos involucrados con el sector laboral, con la gestión laboral, pues tenemos nuestra obligación, oportunidad, porque uno de los principios que siempre hago mención es el derecho de la participación. No dice la norma el derecho del ejercicio de la queja, que es lo que normalmente la gente utiliza. Ay, no me dan, el patrono no me dio los equipos de protección personal, ay, no me han hecho esto, no, la empresa no cumple, yo lo que tengo es una enfermedad ocupacional, el ejercicio de la queja. Pero ¿dónde está el ejercicio del deber y el derecho a la participación activa en la gestión en materia de seguridad y salud? O sea, yo creo que todos dentro de las entidades de trabajo debemos de concientizar el papel fundamental que desempeñamos como trabajadores, como delegados de prevención, como representantes del patrón, porque juntos es que podemos tener un ambiente saludable, todos con esa visión y bajo el esquema de la mejora continua. Sí, no tenemos accidentes, está bien, pero ¿cómo hacemos para estar mejor en materia de seguridad y salud? Esa es la clave. Es correcto. Y partiendo de la prevención, forma parte de lo mismo, de esta gestión de seguridad y salud, como tú muy bien indicabas, la realización de los exámenes preempleo.
prevacacional o postvacacional o periódico. Va a depender de la actividad económica que desarrolle la empresa para la realización de tantos exámenes como sean necesarios. Es decir, hay empresas, bueno, por ejemplo nosotros que somos un área netamente administrativa, donde hacemos el examen periódico anual. No hacemos hacemos el preempleo, pero no hacemos ni el prevacacional o postvacacional como tal, sino que lo llamamos el examen periódico. Además que nosotros tenemos vacaciones colectivas. Entonces, anualmente pues se está chequeando el estado de salud de los colaboradores. ¿Cuál es el objetivo de la realización de estos exámenes preempleo o periódicos? Bueno, preempleo, primero, verificar que el trabajador está en las condiciones óptimas para desempeñar las funciones vinculadas al cargo por el cual yo lo estoy contratando. Si el señor tiene una hernia discal y va a trabajar con levantamiento de carga, creo que el señor no está apto para el puesto de trabajo, ¿ok? Ahora, si yo realicé o contraté al señor, no realicé ese examen preempleo, lo contrato y a los 2 meses ese señor empieza con una patología, va a ser considerado como una enfermedad adquirida en el puesto de trabajo. Claro, también se mide el tiempo de exposición, pero puede ser perfectamente agravado. ¿Qué pasó? Que usted, al no haber realizado los exámenes preempleo, no verificó si ese señor estaba apto o no para el puesto de trabajo. Y aquí vamos a citar o vamos a mostrarles un extracto de una sentencia que tienen disponible en nuestra biblioteca online, ¿ok? Donde pues se analizó la importancia de los exámenes periódicos y qué pasa cuando se incumplen, ¿ok? Muchas veces las entidades de trabajo, María C, avísame si lo ven. Sí. Ok, perfecto. Fíjate, muchas veces las entidades de trabajo se limitan a hacer los exámenes de sangre y un examen físico sencillito, donde si te tocan la espalda, te presionan un poquito donde está el ombligo y ya. Y te dicen perfecto. Pero el tema es que los exámenes deben ser específicos a los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores. Y fíjate cómo en este caso, esto es una empresa que trabaja con harina. Se hizo la visita del funcionario del INSACEL, dijo, no cumples con los exámenes correspondientes e impuso la propuesta de sanción por los 167 trabajadores de la empresa. Te van a decir, oye, pero en teoría es por la cantidad de trabajadores expuestos, sí, pero ¿cuál es la materia principal con la cual presta servicio esta empresa? Harinas. Y eso hacer unas partículas se diseminan por el aire, entran a los ductos de aire acondicionado, va al área administrativa, a pesar que no estés en planta, toda la entidad de trabajo vamos a decirlo de una forma, se llena de esas partículas. Entonces dijeron, sí, hace los exámenes periódicos, pero no los exámenes específicos a la exposición de los factores de riesgo. En este caso, sancionaron a la empresa por no hacer los exámenes de colinesterasa y espirometría, que están vinculados al área respiratoria. Entonces, es importante la especificidad de cada uno de los exámenes de trabajo, de exámenes de laboratorio como tal. Dime, María C. Sí, yo siempre he pensado que el examen de preempleo, primero es la fotografía que le tomas al trabajador al momento de iniciar la relación laboral. En los exámenes periódicos, tú vas monitoreando la salud del trabajador. En este caso particular de la sentencia, llama la atención que si bien es cierto, las empresas generalmente tienen una batería de exámenes comunes, no colocan el microscopio en aquellos riesgos específicos. Y fíjate que en este caso, a pesar que uno podría decir, este es un riesgo específico para un trabajador en un área determinada, dada el proceso productivo, el riesgo es específico, pero para todos los trabajadores.
¿ok? No es solamente para un cargo en especial. Entonces, él estuvo, pienso yo, que ajustado a derecho la decisión del INSACEL al momento de la fiscalización, porque el riesgo es común a todos los trabajadores. Es como, por ejemplo, en una empresa de cemento, la inhalación de las partículas de cemento no solamente están en la operación, la suspensión de las partículas de cemento están hasta en las áreas de la oficina, van por los ductos, viajan por los ductos. A mí me llamó mucho la atención cuando fui una vez a dar un taller en una empresa de cemento, porque cuando tú vas a llegar a la planta hay una valla que te dice, antes de entrar aquí, conozca los riesgos a los cuales está usted expuesto. Y yo iba a pasar 2 días dando un taller ahí en materia de seguridad y salud. Entonces me tomé mi tiempo para analizar los riesgos. Y uno de los riesgos me llama mucho la atención porque decía asfixia mecánica. Y yo, oye, la asfixia mecánica que yo conozco es cuando te estrangulan, que te dice, fue víctima de asfixia mecánica. Entonces, le pregunté a la gente de seguridad y salud por qué yo estoy expuesto a una asfixia mecánica. Y la respuesta fue, doctora, al estar usted hablando, al estar usted respirando, las partículas de cemento pululan en el ambiente, pasan por las áreas respiratorias superiores, cuando llegan a la tráquea con la saliva se solidifican y eso hace la asfixia mecánica. Wow, no sabía ese caso, fíjate. ¿Ves? Por eso es que es un riesgo específico que se convierte en general por el mismo proceso productivo. Sí, fíjate que de hecho esta sentencia es de la Sala de Casación Social, porque la empresa solicitó la nulidad diciendo que ellos sí realizaban los exámenes periódicos, pero la sala ratifica, sí, muy bien, cumples con los mismos, pero no te realiza los exámenes específicos a los riesgos de los trabajadores. Entonces, es como dices tú, esa batería de exámenes básicos que tenemos, hay que analizarlo o vincularlo específicamente con el puesto de trabajo donde el señor o el señor o señora se va a desempeñar. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. María Carolina al inicio mencionó la figura del delegado de prevención y el comité. ¿Quiénes eligen a los delegados de prevención? Los trabajadores a través de un proceso electoral, por supuesto. Quizás deba participar el INSACEL, quizás no, va a depender de cómo se vaya a ejecutar el procedimiento y cómo sean las relaciones, sobre todo dentro de la empresa. Y estos delegados de prevención deben trabajar de la mano con unos representantes del patrono. Cuando ellos se unen, se conforma lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es una de las funciones del delegado de prevención? Bueno, velar porque se cumplan estas normas de seguridad y salud, pero también recibir las sugerencias, la ley dice las demandas de los trabajadores, este caso sería las sugerencias, los reclamos, las solicitudes de los trabajadores y deben llevarla a esas reuniones mensuales del comité, es decir, con los representantes del patrono para juntos, de la mano, obtener la solución a la propuesta o al problema que se esté planteando en la entidad de trabajo o por algún trabajador en específico. ¿Ok? ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque la sentencia que vamos a observar a continuación, el Tribunal Supremo de Justicia destacó la importancia de los delegados de prevención en la recepción de las reclamaciones por parte de los trabajadores. Vamos a ver aquí, que no me deja, aquí está. Dice,
Cuando el patrono no cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud, los trabajadores deberán presentar la respectiva denuncia ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo en la oportunidad en que se incurra en la infracción. ¿Cuál fue la reclamación en esta oportunidad? Que la entidad de trabajo no los dotó de la ropa, los equipos y las herramientas necesarias para la prestación del servicio. ¿Ok? Entonces, la primera instancia siempre va a ser el comité o delegado, y el delegado lleva esa solicitud o ese requerimiento al Comité de Seguridad y Salud Laboral. María C., ¿tú querías aportar algo? Sí, inclusive esa es una de las áreas tan susceptibles donde inclusive el sindicato de la empresa podría apoyar las reclamaciones de los trabajadores. O sea, si ustedes, trabajadores, no han recibido la dotación respectiva en relación a los uniformes, los equipos de protección personal y las herramientas, hay una serie de canales regulares que debes de cumplir. Entonces, primero te comunicas con el delegado de prevención, porque esas áreas entra dentro de las atribuciones del delegado de prevención, recibir las denuncias, las quejas, las sugerencias de los trabajadores, a fin de que él lo eleve al comité. Si en el comité no se resuelve, entonces hace presión con el sindicato de la empresa. Entonces, entre comité y sindicato presionan a la organización para la dotación respectiva. En este caso llama la atención porque no se utilizaron esos canales. O sea, los trabajadores van a demandar al término de la relación laboral que no me dotaste de los implementos de seguridad y salud. Sí, definitivamente esperaron a la terminación, como bien indicas tú, de la relación laboral para iniciar la reclamación. ¿Pero qué reclamaban? Una indemnización. Y el tribunal dice, no, tú tenías que haber agotado los canales correspondientes, como era el Comité de Materia de Seguridad y Salud, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Claro, esa indemnización, sabemos que cuando escuchamos la palabra indemnización, eso es chin chin, caja chica. Y el tribunal dice que no puede ser pagado, salvo que se haya convenido previamente en salvo que se haya establecido o pactado previamente. Aquí lo vemos cuando dice una obligación de dar, como es la dotación de ropa, equipos y herramientas, no puede ser sustituida mediante una indemnización económica sin que se hubiese pactado previamente por las partes. Es decir, que si esto no existe en una convención colectiva o en un acuerdo adicional con un comité de seguridad y salud, no hay posibilidad, no existe posibilidad que yo pueda reclamarle al trabajador, perdón, al patrono la dotación de estos equipos. También, que estoy hablando, estoy recordando también otra sentencia, María C., que también los trabajadores reclamaron que en otra sentencia, que no los habían dotado del jabón, de las toallas, del papel higiénico, no sé si la recuerdas. Sí. Y la respuesta fue exactamente la misma. No te lo puedo condenar ni puedo decirle, mira, envíenle el bulto de papel, envíenle las 300 toallas, envíenle los jabones, porque no era durante la prestación del servicio que se tenía que materializar esa obligación. Tenía que haber operado la reclamación correspondiente. Doctora, y yo de verdad dudo que el día de mañana en una convención colectiva se establezca que el incumplimiento del patrono en la dotación de los uniformes, equipos de protección personal y herramientas generará el pago compensatorio al término de la relación, porque primero sería monetizar el tema de la seguridad y salud. Yo no te doto, no importa, porque al final te lo pago y te lo pago en dinero. Entonces yo no me quejo y yo estoy expuesto a los riesgos porque, bueno, al final cuando me vaya no me lo dieron y pido que me den el pago compensatorio.
Eso sería, admitir una cosa como esa, sería la distorsión total del espíritu y razón de las normas en materia de seguridad y salud. O sea, Sí. ahí sí soy yo súper estricta. Y como las convenciones de trabajo se presentan ante la inspectoría para su revisión, yo, funcionario de la inspectoría, me presentan una cláusula donde las partes han estipulado un pago de equivalente y yo no se la homologo, yo no lo acepto. No, es Así que de sencillo. definitivamente María C. desvirtúa la naturaleza. O sea, yo te voy a dotar de equipos de protección personal. ¿Ya? Entonces tú vas a venir a trabajar sin tus botas, no te preocupes, porque total, eso te lo voy a dar al final. Será acompañado con la indemnización por accidente o enfermedad, porque, o sea, es que no tiene sentido. Entonces, ¿dónde está el tema de la prevención? No estoy siendo preventivo. Definitivamente, esas son de las cláusulas que uno dice, no se negocia. Es correcto. Es ¿Ok? así. Bueno, no lo habíamos mencionado, pero si quieren hacer alguna participación especial, pueden activar la manita, pueden, y le damos derecho para que activen su micrófono, No, no, que pueden hacer prendan sus sus preguntas, cámaras, que prendan sus cámaras y para verles las caras. claro, o pueden escribir a través del chat, ¿ok? Ya va que sigo aceptando personas por aquí. Perfecto. Por acá también tenemos otra sentencia que va de la mano con, dame un segundito aquí, que va de la mano con el agotamiento de la vía administrativa. No voy a pasar la lámina un momento. ¿Qué es la vía administrativa? Cuando existe alguna reclamación, pues mejor dicho, cuando el IMSACEL, el SENIAD, el Seguro Social acuden a nuestra empresa y nos imponen alguna sanción o algún requerimiento y no estamos de acuerdo con el mismo, yo puedo recurrir de ese acto, ¿ok? Y para eso tenemos una ley, en este caso la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que nos establece cuáles son esos pasos que debemos seguir, ¿ok? Ya sea un recurso de reconsideración, un recurso jerárquico o un recurso de nulidad contra esa providencia administrativa o esa resolución o esa orden de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una sentencia bastante interesante aquí que me establece que no es un requisito trascendental o como se dice en derecho, un requisito sine qua non, el agotamiento de la vía administrativa para poder ir a la vía judicial. La vía administrativa es que lo resuelven dentro de la misma instancia. El CENIAL va a resolver dentro de la misma instancia del CENIAL, ¿ok? Y cuando llamamos la vía judicial es cuando ya están los tribunales. Entonces, ya con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, ya no es necesario agotar toda una serie de recursos para ir directamente a los tribunales, sino que queda de parte de los administrados, entiéndase nosotros, ir directamente a tribunales y ejercer el recurso de nulidad, ¿ok? Esta sentencia pues es bastante importante en ese aspecto. Y por supuesto también porque se solicitó fue el recurso de nulidad contra una providencia administrativa emanada del IMSACEL, toda vez que ordenó el IMSACEL una multa por la cantidad de 80 trabajadores. Pero María C. nos va a ilustrar un poquito allí cómo fue este caso. Sí, cuando yo leí esa sentencia, uno de los aspectos que primero me llama la atención es que, y pensé que eso era el origen del recurso y la reclamación, porque cuando comienza uno a conocer del caso, lo primero que se consigue es que se dice que el funcionario del IMSACEL se le impidió el acceso a la entidad de trabajo. O sea, que el funcionario fue a hacer la fiscalización por la investigación de un accidente de trabajo y cuando llega no lo dejan entrar. Entonces, lo primero que tú lees es, wow, no dejaron entrar al funcionario. O sea, nunca había visto eso.
Y pienso que ese es el origen de todo el caso. Posteriormente se devela la razón por la cual el funcionario no ingresó. Y resulta que el funcionario no ingresa porque la empresa había fumigado. Entonces, era tan tóxico y estaba tan reciente los productos que utilizaba para la fumigación que le impiden el acceso, es en protección a la salud. Pero eso lo lees en las líneas más adelante, no en el momento. Es así. Entonces uno dice, Dios mío, no dejaron entrar al funcionario, la gente sí es loca. No, posteriormente, por escrito, comunican al INSACEL y dan evidencia de la orden de fumigación y de que eso, por eso fue que no entraron. Posteriormente, conoces qué es lo que pasa y hay una disparidad entre lo que llevaba la orden de trabajo del número de trabajadores afectados en la entidad de trabajo y hay incongruencia con el documento definitivo que saca el instituto. Entonces, no se compagina el número de trabajadores afectados, que si no me falla la memoria, dice que es 1, Que es el trabajador accidentado. Sí, y en la providencia dice que son 80 trabajadores los afectados. Eso es una contradicción y por supuesto lo utiliza la empresa como un falso supuesto de hecho, porque en realidad no son 80 los trabajadores afectados. Y en consecuencia, entonces ahí se declara con lugar el recurso de nulidad de esa providencia administrativa por la contradicción entre lo que decía la orden y la providencia final. Y se comprueba el error del supuesto de hecho. Pero a mí me impacta al principio el caso porque nunca había oído ni había leído que hubiesen impedido el acceso de un funcionario. Sí, de hecho, las pruebas que consigna la empresa, fumigan un día 31 y el funcionario se presenta es el día 1. Entonces, de hecho, no, ni siquiera prestó servicios la agropecuaria, es una agropecuaria. Otro aspecto que llama la atención es que dentro de los alegatos que manifieste el INSACEL, o los tribunales, perdón, INSACEL no, el INSACEL emitió la orden y de una vez pasó la orden de la propuesta de sanción e inmediatamente los tribunales que posteriormente conocen del caso, porque van a la vía judicial, no agotan la vía administrativa, sino que van a la vía judicial. Entre otras cosas, uno de los tribunales manifiesta que es nula la reclamación de la empresa porque no agotó la vía administrativa y es la sala la que manifiesta que no es necesario agotar la vía administrativa, sino que puede ir perfectamente a la vía judicial. Y otro aspecto que se menciona allí, y es que dice que, bueno, que están afectados los 80 trabajadores porque las consecuencias o el hecho que generó el accidente que afectó a un trabajador puede también servir, palabras más, palabras menos, de lección para el resto de los 80 trabajadores como aprendizaje, es decir, que si no lo corriges puede afectar al resto. Pero definitivamente la sala manifiesta y dice, no, tu orden de trabajo decía que era la investigación del accidente del señor José, es decir, un solo trabajador, no para el resto de los colaboradores. Distinto si fuese una orden de trabajo para todo el proceso productivo, pero en este caso era para la investigación del accidente de trabajo. Entonces, es importante también cuando sean objeto de alguna inspección por parte de los funcionarios del Estado que verifiquen la cantidad de trabajadores que verdaderamente están expuestos al riesgo que está manifestando o que está notando el funcionario.
cuántos trabajadores, porque volvemos al caso del inicio, donde ordenaban hacer exámenes específicos a los 167 trabajadores de la empresa, porque el riesgo era para todos. Si bien no estabas directamente vinculado con ese puesto de trabajo, por el aire acondicionado, por la ventilación, sí se afectaba el resto. Pero en este caso no, en este caso es un solo trabajador el afectado. Y esta no es la primera sentencia, si no me equivoco, ya han habido varias sentencias donde declaran una nulidad de estas órdenes de trabajo por los números por los números de de los trabajadores. afectados, porque no hay concordancia entre el número de afectados. Ojo, no le vayan a decir el error al funcionario del INSACEL, ¿ok? Le dicen el error a su abogado para que haga recurso de nulidad. Claro, el recurso de nulidad, jerárquico, de reconsideración, el que consideren pertinente. Pero es importante que ustedes estén muy atentos a ese tipo de detalles, ¿ok? Hay otra sentencia, María Carolina, no la tenemos aquí, porque bueno, estas fueron como las más recientes, pero también hay una sentencia del año pasado vinculada al acoso laboral. Tú conoces de buena mano porque tú fuiste la acosadora de esa muchacha. No, mentira, María C. Pero María C sí conoce el caso, pues bueno, lo leímos entre las dos, pero dejo que ella ilustra también toda la escena que yo me la imagino perfectamente. María C. Sí, ese caso, doctora, es bien interesante. No solamente es uno de los principales bancos del país, no voy a decir nombre, pero es un banco grande. La víctima es una delegada de prevención, o sea que ya ahí te llama la atención el tema y más profundiza la importancia del caso porque es un acoso laboral que presuntamente sufre ella en su condición de delegado de prevención. Entonces, en primera instancia, conoce un tribunal superior. ¿Por qué? Porque el INSACEL investiga el caso y hace un análisis detallado de la denuncia, visita el banco. De verdad que si tú lees las pruebas con detalle, te vas dando cuenta de el nivel minucioso, yo diría, que tuvo el INSACEL al investigar el caso por las pruebas. O sea, hay pruebas de visitas, de testigos, de soportes, de no solamente la evaluación médica que hizo el INSACEL, sino también la evaluación del Seguro Social, los médicos particulares. O sea, es un caso donde tuvo muchas pruebas y mucho material probatorio que analizar, controlar, ¿ok? El INSACEL, en virtud de la investigación y todas las pruebas del acervo probatorio, declara y certifica que la trabajadora delegada de prevención efectivamente fue víctima de acoso laboral y presenta una discapacidad y certifica la enfermedad ocupacional. ¿Ok? Contra esa certificación, obviamente el banco, a través de su consultoría jurídica, ya sabemos que no tiene la obligación de agotar la vía administrativa, sino que se va directamente a los tribunales y introduce un recurso de nulidad contra el acto administrativo. Ese recurso de nulidad lo conoce en primera instancia un tribunal superior y el tribunal superior señala que el INSACEL no investigó correctamente la presunta enfermedad ocupacional y palabras más, palabras menos, dice que no se comprobó la relación de causalidad con
la enfermedad que alega la trabajadora y la prestación del servicio, bueno, porque acuérdate que está hablando de un tema de depresión, un tema de una enfermedad mental, entonces es como difícil y el juez consideró que no estaba probada la relación de causalidad entre la presunta enfermedad que se alega y la prestación del servicio. Y en consecuencia declara con lugar el recurso de nulidad y anula la providencia administrativa. Obviamente, el Tribunal Superior está conociendo en primera instancia y eso tiene consulta obligatoria ante el superior jerárquico. Y en este caso, el superior jerárquico es la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Y la sala, como tiene toda la posibilidad, va analizando cada una de las pruebas y concluye que del acervo probatorio sí se comprueba la relación de causalidad. Y en su decisión dice que primero es competente para conocer del caso por consulta obligatoria, que se comprobó que efectivamente sí hay una relación de causalidad entre la enfermedad alegada y la prestación del servicio, por lo tanto declara sin lugar con lugar la apelación, la consulta obligatoria y anula la decisión del juez superior que había declarado con lugar el recurso de nulidad. En definitiva, en palabras sencillas, vuelve a tener validez la certificación del INSACEL que dijo que la delegada de prevención efectivamente sí padecía una enfermedad ocupacional producto del acoso laboral que fue debidamente comprobado. Entonces, es importante el tema del acoso dentro de las entidades de trabajo. De verdad, ser víctima de acoso es una situación muy terrible como trabajador, como compañero de un trabajador que es víctima de acoso, las secuelas que deja en las personas que han sido víctimas de acoso, inclusive se puede llegar a situaciones dramáticas como es el suicidio del trabajador. Entonces yo les pido a todas las organizaciones que hagamos una cruzada dentro de las empresas para evitar el acoso laboral. Sí, muchas veces subestimamos las actitudes de nuestros supervisores e incluso compañeros de trabajo. Ah, ese es que está echando broma, coloquialmente. Pero el tema es si esa echadera de broma, como decimos por allí, está afectando o no afectando al trabajador. Así como también tenemos casos de trabajadores donde se les hace llamados de atención. Por ejemplo, estás llegando tarde o el retardo en el cumplimiento del horario de trabajo y dice, me estás acosando. O sea, no toda situación es acoso, pero es importante analizar todos los aspectos, porque una vez que una persona es incapacitada o lo peor que puede ocurrir, que es el suicidio, ya que es lo peor que puede pasar es que luego que un trabajador se suicide y deje pruebas o una carta escrita diciendo que estaba siendo víctima de maltrato dentro de la empresa. O sea, ¿qué se puede hacer después de eso? Nada. Las reclamaciones que ejerzan los causavientes, los familiares como tal. Pero realmente hay que llevarlo con lupa. Son muy pocas las reclamaciones que vemos, las sentencias que vemos en materia de acoso laboral, pero muchas veces conocemos personas que sí están siendo víctimas de acoso laboral. Lo que pasa es que muchas veces esas personas, antes de llegar a esa parte final o esa fase final, deciden retirarse de la empresa.
pero cuando se retiran de la empresa no lo están haciendo con su seguridad al 100%. Su seguridad personal se ve siempre minimizada. Esto quizás pudiese ser un tema, María C., que pudiésemos abordar con nuestro psiquiatra Gerardo en alguna conferencia más adelante sobre el efecto del acoso y el tema del suicidio de trabajadores, todo esto. Es un tema bastante interesante que podemos proponerle y estoy segura que él encantadísimo va a ilustrarnos a todos porque él va a ser el experto. Pero sí, el acoso es un tema que es real. Quizás dentro de nuestras empresas tenemos casos, hay que colocarle la lupa y es de prevención. Todo es prevención y de tomar las cartas en el asunto, poner la jugada, analizarla para poder mitigar ese tipo de situaciones. Es así, es así. Una última sentencia que tenemos por allí guarda relación, María C., con el seguro social que también mencionaste por allí, que mencionaste. María C., mi patrono no me ha inscrito en el seguro social. ¿Puedo ¿Cuántas veces? Ajá, dígame. Doctora, ¿cuántas veces en el pasado eso era una pregunta recurrente? O sea, no sabes las veces y los casos donde te decían, a mí no me han inscrito, a mí me descuentan, yo no tengo seguro social, infinidad. Hoy se ven mucho menos, pero todavía ocurre esas situaciones. Entonces, si mi patrono no me ha inscrito en el seguro social o todo lo que es el sistema de seguridad social, ¿puedo retirarme justificadamente de la empresa y eso generaría que mi patrono me deba pagar la indemnización del 92 y adicionalmente deba depositarme como una indemnización adicional el monto que correspondería al seguro social, María C.? Yo te voy a decir una cosa. En esa sentencia, el Tribunal Supremo perdió la oportunidad de decir si ese incumplimiento era causal de retiro justificado. Me lo preguntas a mí como abogado y te digo que sí. Si a mí mi patrono no me inscribe en el Seguro Social o no me inscribe en alguno de los entes de la seguridad social, que es su obligación, para mí entra dentro de los supuestos del retiro justificado del trabajador, el incumplimiento de las obligaciones del patrón, porque esa es una obligación del patrón. Y la sala perdió la oportunidad de pronunciarse al respecto. No dijo nada. Para mí sí es una causa de retiro justificado. Y en consecuencia procede la indemnización del artículo 92, es decir, una cantidad igual a lo calculado por las prestaciones sociales, bien sea la retroactividad o bien sea el fondo de garantía, pero es una suma idéntica al monto que más lo favorece, por un lado. Ok, aclarado, me corresponde el 92 y si lo consideramos como una causa justificada para terminar la relación laboral. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, la otra duda que tengo, María C., es si ese dinero que el Seguro Social me estuvo, perdón, que el Seguro Social no, que mi patrono me estuvo descontando y que nunca enteró al Seguro Social, yo ahora le voy a decir, bueno, tú no le depositaste al Seguro Social, ahora me tienes que dar ese dinerito a mí. Esos casos también han sido en el pasado analizados por los tribunales y en líneas generales siempre ha dicho que no hay que devolverle el dinero al trabajador. La decisión que toman los tribunales es que la empresa tiene que inscribir al trabajador desde la fecha de inicio de la relación de trabajo hasta la fecha de terminación. O sea que debe de pagar todas las sumas omitidas
tanto por el trabajador, porque pueden haber dos supuestos. No te inscribí, pero tampoco te desconté. Supuesto 1, pero puede haber el supuesto 2. No te inscribí, pero sí te desconté. ¿Ok? Entonces, en ninguno de los dos casos, el trabajador tiene derecho a que le reintegren el dinero que le descontaron o que le dejaron de descontar, que se lo den, sino que el tribunal oficia al Seguro Social y ordena para que se inscriba el trabajador desde la fecha de inicio. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando, doctora? Que el trabajador no fue acumulando las semanas correspondientes que al final les van a ser importantes para obtener su derecho a la jubilación. Él está dejando de acumular semanas de cotización que pueden ser trascendentales al momento de otorgarte la jubilación o no. ¿Ok? Entonces, ahí es importante que sepan que el tribunal no va a condenar. Y en este caso que estamos hablando, la trabajadora pide como indemnización que le paguen la suma de $500 porque a ella se le ocasionó un daño al no inscribirla en el Seguro Social. Y la sala dice, ya va, voy a ordenar al Seguro Social y a la empresa para que te inscriba desde el comienzo de la relación, pero esa indemnización que estás pidiendo de los $500 no procede porque tú no me demostraste qué daño sufriste al no estar inscrita en el Seguro Social. Yo digo, por ejemplo, la trabajadora en ese lapso que no esté inscrita va al Seguro Social porque tiene una apendicitis, por ejemplo, y en el Seguro Social le dicen, no señora, nosotros no podemos atenderla porque su patrono no le ha inscrito en el Seguro Social y no le podemos brindar la asistencia correspondiente. Y la señora tiene que irse de emergencia a una clínica privada donde tiene que pagar una operación de apendicitis que le costó $10,000 y tiene una factura. Entonces, ahí yo sí tendría la prueba del daño que me ocasionó patrimonialmente el hecho de no estar inscrita en el Seguro Social. Y con esa prueba pido, ya no voy a decir que me demandes, que te voy a pedir una indemnización de $500. Te voy a pedir la indemnización para pagar y reponer el dinero que me costó la operación en la clínica privada. Y el tribunal dice, no tengo cómo comprobar que tú sufriste un daño por la omisión. Es verdad, hay incumplimiento, pero hasta ahorita no tengo prueba de que ese incumplimiento te ha causado un daño. ¿Sí me supo explicar? Perfectamente, perfectamente, María C. Y fíjate que estás desarrollando el tema y tenemos dos preguntas. Fíjate, ¿y si la empresa se declara en quiebra y no hizo el trámite de seguro social? Por eso te voy a decir para la persona que lo está preguntando, en el Seguro Social no solamente responden la empresa, sino también los accionistas de esa empresa. Entonces son solidariamente responsables de las obligaciones de la empresa. Yo supe de hace años un caso parecido. No fue que la empresa se declaró en quiebra. Lo voy a
doctora, si me permite unos minuticos lo cuento. Adelante, adelante. No te puedo dejar sin contestar porque entonces llama y me reclama. Fíjate, es un caso que nos puede dar la respuesta a la duda del participante. En la empresa, un accionista vende sus acciones y ya no forma parte de la empresa. Pero la empresa tenía una deuda con el Seguro Social por todos los trabajadores. El accionista que vendió sus acciones, monta o intenta montar una nueva empresa. Entonces, cuando él va al registro, constituye su empresa, el registro no tiene problema, pero cuando va a inscribir a la nueva empresa en el Seguro Social, le paran la inscripción de la empresa nueva y le dicen, señor, usted no puede inscribir esta nueva empresa porque usted era accionista de aquella empresa y aquella empresa, la empresa A, tiene una deuda millonaria con el Seguro Social. Y el Seguro Social no le va a permitir que usted inscriba una nueva empresa. El señor dice, ya va, pero yo vendí mis acciones y aquí tengo el registro mercantil donde dice que yo vendí las acciones y quien compra las acciones es el que es solidariamente responsable de esa deuda, no yo, porque ya yo no soy accionista de ahí. El seguro insistía, tiene que pagar usted porque usted solidariamente. Bueno, llegó a los tribunales, el hombre afectado metió un amparo constitucional y por la vía de amparo es que el juez de amparo dice, ya va, es que él vendió sus acciones. La empresa es la que tiene la deuda, no el trabajador, no el accionista. Aunque él sí puede ser responsable solidariamente, pero la empresa subsiste y él vendió sus acciones. Y en definitiva, a través de la vía de amparo constitucional, ordena el juez de amparo el registro en el Seguro Social de la nueva empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas cuando se van a la quiebra y no pagaron lo del Seguro Social, el Seguro Social probablemente vaya contra los accionistas directamente. Porque en el pasado, ¿por qué el Seguro Social se puso tan estricto? Porque en el pasado ese era el modus operandi de las empresas. Constituían una empresa, tenían los trabajadores, no lo inscribían, tenían una deuda con el Seguro Social, constituían otra nueva empresa y así iban actuando en fraude al Seguro Social. Entonces, por eso es que cuando tú vas a hacer un trámite a nivel de registro mercantil, a nivel de que vas a negociar la empresa o las acciones, hoy es un requisito obligatorio que el juez del registro pide, que el registrador pida la solvencia del Seguro Social. Y si tú no presentas la solvencia del Seguro Social, no puedes hacer ningún trámite jurídico. ¿Ok? Por eso, pero cuando el caso que les estaba contando, no había sido modificada la ley del Seguro Social y eso no estaba previsto. ¿Ok? Pero la empresa, para hacer el trámite de la quiebra, le van a pedir en el registro mercantil la solvencia del Seguro Social. Sí, lo que ocurre es que muchas veces las empresas dicen, me declaro en quiebra y lo dejan en libro, pero es que esto tiene que pasar por un tribunal, que es el que verdaderamente va a decir, sí, estás en quiebra y así se declara. Pero muchas veces decimos, aquí no hay dinero para pagar nada, estamos en quiebra, vamos a cerrar y no venimos nada. Dejan ese proceso inconcluso y por lo tanto las consecuencias legales siguen generándose. ¿Okay? Otra pregunta que está aquí, en el caso de que el trabajador se vaya de reposo pre y postnatal, ¿la empresa se obliga a pagar el 100% del reposo? Bueno, respóndale usted, doctora.
Sí, bueno, fíjense, pues la ley del Seguro Social, si no me acuerdo, en su artículo 11, 10 u 11, establece que la seguridad social es la que asumirá el pago del reposo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que hoy en día con el sistema TIUNA existe la posibilidad donde yo le pago a la trabajadora y posteriormente a través de una nota de débito o cuenta de débito, no recuerdo cuál es la palabra exacta, puedo ir descontándome ese pago. Pero en principio es una obligación del Seguro Social, lo mismo que en la licencia de paternidad para aquellos trabajadores a los cuales le ha nacido un hijo o hija. ¿Ok? Buenos días. ¿Qué tipo de evento fue, ¿a qué tipo de evento fue sometida la trabajadora acosada que le generó una enfermedad ocupacional? Muchísimos. No sabes todo lo que dice que ocurrió ahí dentro de las pruebas y la narrativa. O sea, claro, acuérdate que nosotros leemos la sentencia y no tenemos el expediente como tal, pero sin duda alguna, por lo que yo leí, te puedo decir que yo no tengo dudas de que efectivamente sí fue sometida a acoso. Sí, bueno, no recuerdo el detalle de este caso, pero sí recuerdo otra sentencia y te coloco unos ejemplos sencillos, donde le dices al resto de los compañeros que no hablen con determinada trabajadora o trabajador. Casi siempre son mujeres las víctimas. Han habido casos de hombres, pero muy puntual. Casi todas las sentencias son, si no me equivoco, María C., tú que has leído Hay mucho un más test, sentencia. hay un test que te va diciendo que tú vas a, es un instrumento donde cuando estás investigando un acoso y dependiendo de las respuestas que vas arrojando con el test, llegas a la conclusión de que efectivamente ese trabajador fue víctima de acoso. Bueno, si les interesa, hacemos una charla de acoso, doctora, con Gerardo. Claro, claro que sí. Otro ejemplo es, además del aislamiento, no sé si recuerdas una del Estado Bolívar hace muchos años, donde la citaban para una reunión, le decían que la reunión era a las 10 de la mañana y la chica llegaba a su reunión a las 10 de la mañana y cuando entraba, el supervisor le decía, bueno, tú eres un incompetente, tú no te das cuenta que esta reunión era a las 9, ¿qué haces llegando a esta hora? Y la muchacha logró demostrar todo ese tipo de situaciones y evidentemente pues ganó el caso en cuanto a la indemnización, pero la afectación psicológica está allí. ¿Ok? Claro, en ese caso de Ciudad Bolívar, Ujú. la indemnización, yo siempre he dicho, no fue alta. O sea, porque en aquel momento condenaron 20.000 bolívares fuertes, 20 millones de bolívares que para aquel momento, en virtud de lo que había sufrido la trabajadora, que Para inclusive nada. había estado hospitalizada por la depresión y de la presión a la cual había sido expuesta por el gerente de la empresa que era su supervisor inmediato. No era nada, de verdad que no era nada, pero lo importante era el precedente, que en aquel momento ya los tribunales venezolanos se estaban pronunciando sobre el acoso. Entonces, de ahí hay famosas sentencias de inclusive empresas del Estado, donde se comprobó que el trabajador había sido víctima de acoso. El problema en el acoso es que el trabajador es el que tiene la carga de la prueba. Entonces, el trabajador es el que tiene que demostrar que fue víctima del acoso. Y rara vez te mandan un correo con copia a la gente para insultarte o para denigrarte. Normalmente son actitudes, y más cuando, por ejemplo, el acoso es porque la palabra la utilizan mucho en Colombia y te dicen te ningunean, te ignoran, como cuando te aplican la ley de hielo, que nadie te habla. ¿Sabes? Eso lo veía uno mucho en el colegio. Llegó alguien y todo el mundo se quedaba callado
para hacerte sentir mal. Eso en el ambiente laboral es terrible, porque al final el acoso, ¿qué es lo que busca? El acoso es lo último que digo, para que pidan la conferencia, pero el acoso lo que busca es la autoexclusión del trabajador, que el trabajador se vaya. Que vaya. Eso es el fin último del acoso. Es así, es así. Y ese es el fin último de esta conferencia. No, no, mentira, mentira. Pero hemos terminado con nuestra actividad, con este resumen en materia de seguridad y salud, siempre haciendo un llamado a la prevención. Vamos a revisar qué estamos cumpliendo, si lo estamos cumpliendo de forma correcta, porque a veces decimos, sí, yo tengo a los delegados de prevención, tengo mi comité activo. Sí, ¿y cuándo se eligieron esos delegados? Mira, ellos tienen ya como 5 años allí, ellos son vitalicios. No, eso es un proceso que hay que renovar. Entonces, coloquemos la lupa en todos los procesos de nuestras empresas en materia de seguridad y salud, que es lo que estamos conversando hoy. De más está decir, o mejor dicho, no está de más decir que estamos aquí para siempre asesorarlos. María Carolina, muchísimas gracias por tu participación. Volvimos a compartir, repetimos, llevamos 2 semanas aquí transmitiendo desde Argentina. Aquí en el chat nos dan las gracias por la conferencia y por las respuestas otorgadas. Los esperamos la semana que viene, siempre con temas bastante interesantes, y ya mismo nos vamos a colocar a trabajar en una conferencia de acoso laboral con nuestro psicólogo experto, Gerardo, que él está en Chile, así que será una conferencia casi que completamente internacional. Así es. Bueno, Muchísimas doctora, como siempre, muchas gracias por esta invitación. Reitero lo dicho al inicio de la misma. No escatimemos esfuerzos dentro de nuestras organizaciones para prevenir los accidentes. Cumplamos con la LOXIMAC por convicción, porque creemos en la seguridad y salud en el trabajo. No habrá jamás dinero que repare el daño causado en la salud de nuestros colaboradores o en nuestra propia salud. Así que esto nos tiene que unir a todos, desde la alta gerencia hasta el trabajador de base, porque no solamente es el daño a la integridad física y mental, sino la afectación de nuestra familia. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.